Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. El vídeo de hoy tratará completamente sobre la insulina, y hay 12 señales de advertencia de que tu cuerpo podría estar desarrollando resistencia a la insulina, y la mayoría de estas señales no tienen nada que ver con el nivel de azúcar en la sangre. Este no es un problema que solo afecte a las personas con diabetes. En el mundo occidental moderno, cierto grado de resistencia a la insulina afecta a la gran mayoría de los adultos. De hecho, tu análisis de azúcar en la sangre puede ser completamente normal, y aún así, puedes tener algunos elementos de resistencia a la insulina y estar en camino hacia la diabetes tipo 2, una enfermedad que casi duplica el riesgo de ataques cardíacos y derrames cerebrales, y que también puede reducir tu esperanza de vida hasta en 10 años. Y la razón por la que esto es importante es porque la mayoría de las personas, cuando se les informa que tienen resistencia a la insulina, en realidad nunca lo vieron venir. No porque no hubiera señales de advertencia, sino porque nadie les dijo nunca a qué debían prestar atención. Para cuando tu nivel de azúcar en la sangre realmente muestra un nivel anormal en un análisis de sangre, el problema subyacente generalmente se ha estado desarrollando silenciosamente en el cuerpo durante años, a veces más de una década. Esto no es un interruptor que se enciende de repente, el día que aparece un diagnóstico en tu historial médico. Es un espectro. Y todos nosotros nos encontramos en algún lugar de este espectro. A medida que la resistencia a la insulina empeora gradualmente, comienza a afectar tus vasos sanguíneos, tu hígado, tu cerebro, tus riñones y tu proceso de metabolismo mucho antes de que alguien lo llame diabetes. En otras palabras, lo que intento decir es que el daño no comienza cuando ocurre el diagnóstico. El diagnóstico es simplemente el momento en que la medicina moderna finalmente se da cuenta. Este es el momento en el que comenzamos a intervenir, y claramente eso no es suficiente. Por lo tanto, hoy los guiaré a través de 12 señales que su cuerpo podría estar mostrando ya. Señales que a menudo aparecen mucho antes de que aumente su nivel de azúcar en la sangre. Y si te quedas hasta el final, te hablaré sobre un análisis de sangre, que puedes hacerte de forma privada para tener una imagen mucho más clara de lo que realmente está sucediendo con tu metabolismo. A menudo, años antes de que los problemas aparezcan, en un análisis de sangre estándar que tu médico haría normalmente. Este es exactamente el tipo de conocimiento que desearíamos que más personas entendieran antes de que tengan que enfrentarse a problemas de salud verdaderamente graves en el hospital. Y para decirlo muy rápidamente, solo alrededor de una cuarta parte de las personas que ven estos videos están realmente suscritas al canal. Así que si encuentras este contenido útil, te ayuda, y quieres apoyar lo que estamos haciendo, lo mejor que puedes hacer es presionar el botón de me gusta y suscribirte. Honestamente, eso realmente marca una gran diferencia. Así que antes de profundizar en la ciencia, solo necesitamos explicar rápidamente ¿qué es realmente la resistencia a la insulina? Si ya has escuchado esto 1.000.000 de veces, siéntete libre de usar las marcas de tiempo en la descripción. Simplemente sáltate esta parte si quieres. Pero cuando comes, tu nivel de azúcar en la sangre aumenta, lo cual es normal, y tu páncreas libera una hormona llamada insulina. Ahora bien, el trabajo de la insulina es actuar esencialmente como una llave. Desbloquea tus células para que la glucosa pueda entrar y usarse como energía. Ese es el proceso normal. Ahora, cuando has estado comiendo de una manera que mantiene la insulina constantemente elevada, como mucha comida procesada, mucha azúcar, muchos carbohidratos refinados, casi nada de ejercicio y casi nada de fibra, con el tiempo tus células comienzan a volverse un poco sordas a esa señal. Dejan de responder adecuadamente. Entonces tu cuerpo dice, vale, está bien. Y simplemente bombea aún más insulina para compensar. Y por un tiempo funciona. Tu nivel de azúcar en la sangre se mantiene normal debido a esa insulina extra. Todo parece estar bien sobre el papel porque la insulina todavía está logrando hacer su trabajo. Pero esta es la parte realmente importante. Así que durante años o incluso décadas, a veces alguien puede volverse progresivamente más resistente a la insulina, y su glucosa en sangre se verá completamente normal, porque la insulina está compensando.
Está trabajando horas extras. Pero en el momento en que tu nivel de azúcar en la sangre comienza a subir, en un análisis, en el momento en que tu médico de cabecera te llama y te dice que tu glucosa en ayunas está un poco alta o que tu HbA1 se está en el rango de prediabetes, ese es el momento en que la insulina ya no puede seguir el ritmo. La compensación ha fallado. Es un poco como una presa que retiene el agua que sube. Durante años mantiene el nivel con un aspecto normal río abajo, pero detrás del muro, la presión aumenta lentamente. Y en el momento en que el agua comienza a derramarse por el borde, eso te dice que el sistema ya ha estado bajo tensión durante mucho tiempo. Y solo piensa en esto por un momento. Piensa en lo significativo que es esto. Una hormona cuyo único trabajo es regular el azúcar en la sangre, ha sido presionada tanto durante tanto tiempo, que ya no puede hacer lo que se supone que debe hacer. Ahora bien, eso no es algo menor. Eso es muy, muy grave. Es tu cuerpo diciéndote que el nivel elevado de azúcar en la sangre y la insulina elevada han causado un daño real. Así que no un nivel normal de azúcar en la sangre no significa que estés fuera de peligro. Y esto es realmente importante. A lo que debes prestar atención son a estas 12 señales. Bien, comenzando con la número 1, que es que vuelves a tener hambre muy pronto después de comer. No solo un poco de apetito en unas pocas horas, sino hambre real, 1 o 2 horas después de terminar una comida completa. Y la razón por la que esto sucede es bastante específica. Así que cuando comes especialmente algo alto en carbohidratos refinados o azúcar, que es prácticamente toda la comida ultraprocesada hoy en día, tu insulina se dispara de forma muy brusca y rápida. Y si tus células son resistentes a esa insulina, entonces la glucosa no entra en ellas de manera eficiente. Así que tu nivel de azúcar en la sangre vuelve a bajar muy rápido, a veces más bajo de lo que empezó. Y lo que sucede es que tu cerebro interpreta esa caída como una emergencia y te envía directamente a la cocina a por más comida. Así que si este es un patrón regular para ti, comer una comida decente, y luego seguir queriendo más comida 1 hora después, entonces realmente vale la pena prestarle atención. Si comparas eso con alguien que come mucha fibra y alimentos integrales en cada comida y mucha proteína y grasas realmente saludables, entonces este no es realmente un problema que veamos en ese tipo de personas. Pasando a la número 2, que trata específicamente de tus antojos de carbohidratos y azúcar. Ahora bien, no me refiero al antojo ocasional de algo dulce después de la cena. Me refiero al tipo de antojos que se sienten casi compulsivos por pan, galletas dulces, pasteles y chocolate. Por cualquier cosa que sea muy rica en almidón dulce o alta en azúcares refinados. Y esto es impulsado por la misma inestabilidad en tus niveles de glucosa. Así que cuando tu nivel de azúcar en la sangre sube y baja repetidamente a lo largo del día, tu cerebro sigue exigiendo combustible rápido para estabilizarlo. Y el combustible más rápido disponible siempre son los carbohidratos. Así que los antojos se vuelven autorreforzantes. Comes carbohidratos, luego tienes un pico, luego un bajón, y luego vuelves a desear más carbohidratos. Es este círculo vicioso y la resistencia a la insulina se encuentra justo en el centro del mismo. La número 3 tiene que ver con estos bajones y caídas de energía durante el día. Sentirse agotado después de las comidas es una de las cosas más comunes que la gente describe, y la mayoría de ellos no tienen idea de que en realidad es una señal metabólica. Así que almuerzas y luego a las 2:00 de la tarde estás luchando por mantener los ojos abiertos. Estás buscando tu café. Necesitas algo dulce para pasar la tarde. Lo que está sucediendo es que tu insulina aumenta después de comer. Tu nivel de azúcar en la sangre baja en respuesta, y tu cuerpo esencialmente se queda sin combustible disponible. Ahora mucha gente simplemente acepta esto como normal, como si solo estuvieran cansados o con exceso de trabajo o simplemente necesitaran el café de la tarde. Pero en general esto no es normal. Es un patrón y es uno de los primeros signos de resistencia a la insulina. La número 4 es la niebla mental o dificultad para concentrarse. Ahora bien, este es un poco más difícil de precisar, pero la gente lo describe de manera bastante consistente,
que es la dificultad para concentrarse, sentirse mentalmente lento. No poder pensar con claridad, particularmente después de comer algo rico en carbohidratos. Y supongo que esto es bastante similar al punto anterior. Ahora, como he mencionado en muchos otros vídeos, tu cerebro es uno de los órganos metabólicamente más exigentes del cuerpo. Y funciona con glucosa, pero necesita un suministro estable de glucosa. No el tipo de montaña rusa que tienes con la resistencia a la insulina. Cuando tus células cerebrales también se vuelven resistentes a la insulina, lo cual sucede, comienza a afectar la claridad con la que puedes pensar durante el día. De hecho, algunos investigadores han comenzado a llamar a la enfermedad de Alzheimer diabetes tipo 3, lo que te dice algo sobre la seriedad con la que se está tomando el vínculo entre la insulina y tu salud cerebral. El número 5 trata sobre el aumento del tamaño de tu cintura, incluso si tu cintura en general no ha cambiado mucho. Y esa es una distinción muy importante. El número en la báscula podría verse igual, pero si la medida de tu cintura está aumentando a lo largo de meses y años, entonces esto es realmente importante. Tu grasa visceral, que es la grasa que se acumula en lo profundo de tu abdomen y alrededor de tus órganos, es uno de los cambios físicos más tempranos y más fuertemente vinculados a la resistencia a la insulina. No es el tipo de grasa que puedes pellizcar debajo de la piel. Es la grasa que se asienta alrededor de tu hígado y tus intestinos, tu corazón, y es metabólicamente activa. Libera señales inflamatorias que hacen que la resistencia a la insulina sea aún peor. Una manera muy rápida de comprobar esto en casa es medir tu relación cintura-estatura. Así que mide tu cintura a la altura de tu ombligo y divídela por tu estatura. Así, por ejemplo, si mides 180 centímetros de altura, idealmente tu cintura debería estar por debajo de unos 90 centímetros. El número 6 es la dificultad para perder peso, a pesar de hacer lo que parecen ser todas las cosas correctas. Y este obviamente es muy frustrante para muchas personas porque están haciendo mucho esfuerzo. Están haciendo ejercicio, intentan comer mejor, y el peso simplemente no cambia de la forma que esperan. Y hay una muy buena razón fisiológica para ello. La insulina es fundamentalmente una hormona de almacenamiento de grasa. Cuando los niveles de insulina están crónicamente elevados, tu cuerpo está más inclinado a almacenar energía después de las comidas y menos inclinado a liberar grasa del almacenamiento entre comidas, si eso tiene sentido. Ahora bien, eso no hace que la pérdida de peso sea imposible. Absolutamente puede ocurrir, pero puede hacer que el proceso sea mucho más difícil. Una de las cosas más útiles que puedes hacer aquí es concentrarte en comidas que sean más altas en proteínas y fibra y más bajas en carbohidratos refinados, porque eso mantiene los niveles de insulina más estables a lo largo del día. Y honestamente, la mejor manera de lograr ese objetivo en realidad es interesarse mucho en cocinar y desear preparar comidas realmente coloridas y vibrantes, con mucha textura y fibra, buenas fuentes de proteínas, grasas saludables, legumbres, granos e ingredientes que nunca antes has usado. Vale la pena pasar algo de tiempo, ya sabes, explorando estos patrones dietéticos que sabemos que están consistentemente vinculados con una mejor salud metabólica. Cosas como la dieta de estilo mediterráneo. De hecho, un paso muy simple que podrías dar esta semana es regalarte un libro de recetas que se centre en la cocina rica en fibra y proteínas, y empezar a experimentar en la cocina. Bien, el número 7 es un poco extraño. Y la gente a menudo se sorprende un poco cuando lo menciono. Y se trata de las marcas en la piel acrocordones, que son estos pequeños y suaves crecimientos de piel, generalmente alrededor del cuello, las axilas o la ingle, y estos están comúnmente asociados con la resistencia a la insulina, y hay una razón biológica para ello. Así que la insulina en niveles altos actúa como un factor de crecimiento. Estimula la proliferación celular. Básicamente le dice a las células de la piel que crezcan y se dividan. Esto puede manifestarse como estos pequeños crecimientos benignos. Benigno significa no canceroso. Ahora bien, tener uno o dos de estos crecimientos es bastante común y en realidad no significa mucho. Pero si te aparecen múltiples, particularmente alrededor del cuello o las axilas, entonces vale la pena pensar en por qué están apareciendo.
Y si tienes alguna de las otras señales mencionadas en este vídeo, entonces necesitas empezar a pensar en la resistencia a la insulina. El número 8 es otro relacionado con tu piel, y son estos pliegues cutáneos oscurecidos. Ahora bien, esta es una condición llamada acantosis nigricans, y se manifiesta como parches de piel oscuros ligeramente engrosados y aterciopelados, más comúnmente alrededor de la parte posterior del cuello, o en las axilas nuevamente. Y puede parecer un poco como una sombra que no se quita al lavar, o como si la piel se hubiera vuelto más dura y oscura en esas áreas. Y es causado por altos niveles de insulina que estimulan a tus melanocitos, que son estas células productoras de pigmento en la piel. Y es una respuesta física directa a la insulina crónicamente elevada. Los médicos de cabecera y los dermatólogos están capacitados para buscar esto porque se considera un signo clásico de resistencia significativa a la insulina. Así que si has notado esto y simplemente lo has descartado como una afección cutánea benigna, entonces vale la pena tener una conversación con tu médico y que alguien te lo revise. Pasando ahora a la presión arterial alta. La resistencia a la insulina no solo afecta el nivel de azúcar en la sangre. Afecta el sistema cardiovascular de muchas maneras diferentes. Los altos niveles de insulina hacen que los riñones retengan más sodio, lo que eleva la presión arterial. La insulina también tiene un efecto directo sobre las paredes de los vasos sanguíneos, haciéndolas más rígidas y menos sensibles. Y también activa el sistema nervioso simpático, que es el sistema de lucha o huida, lo que también eleva la presión arterial. Ahora bien, muchas personas descubren que tienen problemas metabólicos, no porque los estuvieran buscando específicamente, sino porque se detectó presión arterial alta en una cita de rutina. Las dos condiciones, que son la presión arterial alta y la resistencia a la insulina, se encuentran juntas tan comúnmente que una siempre debería hacerte pensar en la otra. El número 10 es el colesterol anormal, específicamente los triglicéridos altos y el HDL bajo. Por lo tanto, si te has hecho análisis de sangre recientes y te han dicho que tu colesterol está un poco alterado, entonces vale la pena saber qué patrón buscar. Como dije, la imagen clásica aquí es de triglicéridos altos y un HDL bajo, que es el colesterol bueno. Lo que sucede es que el hígado, abrumado por el exceso de glucosa, comienza a convertirla en grasa y a liberarla en el torrente sanguíneo como triglicéridos. Al mismo tiempo, tu nivel de HDL también disminuye. Así que esta combinación, que consiste en triglicéridos altos y un HDL bajo, es una señal metabólica muy fuerte y a menudo aparece años y años antes de que tu nivel de azúcar en la sangre aumente. Si has visto este patrón en tus análisis de sangre, y tu médico solo se centró realmente en tu colesterol total o tu LDL, entonces vale la pena preguntar específicamente sobre esos dos números. Y si te has hecho análisis de sangre y nunca has visto tus resultados por ti mismo, entonces solicita una copia a tu médico para que puedas revisarlos y comprender realmente lo que significa cada uno. Llegados a este punto, en el número 11, nos estamos volviendo un poco más evidentes y un poco más serios ahora. Se trata de la prediabetes, o un nivel de azúcar en la sangre en aumento en una prueba. Este es el punto en el que la resistencia a la insulina comienza a aparecer en una prueba estándar. Una HbA1c que ha subido al rango de prediabetes, o una glucosa en ayunas que está ligeramente elevada. Y como expliqué al principio, aquí es cuando la compensación finalmente ha comenzado a fallar. Aquí es cuando la presa comienza a desbordarse. El problema subyacente se ha estado gestando durante años y años, pero, y este es el punto importante, la prediabetes es también uno de los puntos más reversibles en este espectro. Una vez que tienes diabetes tipo 2 en toda regla, sí todavía puedes hacer algunos cambios, pero cuanto antes actúes, mejor. La prediabetes no debe tratarse como un hallazgo menor o un susto. Es una señal clara de que están sucediendo cosas significativas. Y finalmente, el número 12, que es la enfermedad del hígado graso. Ahora bien, esta es obviamente una de las consecuencias más graves de esta lista y se está volviendo cada vez más común en gran parte porque la resistencia a la insulina también se está volviendo más común. Entonces,
Cuando tus células son resistentes a la insulina y no pueden absorber la glucosa adecuadamente, el hígado termina teniendo que lidiar con ese exceso y convierte la glucosa sobrante en grasa, como mencioné antes, y la almacena dentro de sus propias células. Y con el tiempo la grasa se acumula en esas células hepáticas, lo cual es una condición conocida como enfermedad del hígado graso no alcohólico. Y eso en realidad puede progresar a inflamación y luego a cicatrización, y luego en algunos casos a cirrosis o incluso insuficiencia hepática. Y sí, la gente puede morir por esto. Ahora bien, lo más alarmante es que la mayoría de las personas con enfermedad del hígado graso no tienen absolutamente ningún síntoma y no tienen ni idea de que esto está sucediendo. A menudo solo se detecta de manera incidental en una ecografía realizada por algo completamente diferente, como un dolor en otra parte del abdomen, o a través de enzimas hepáticas levemente elevadas en un análisis de sangre de rutina. Así que si alguna vez te han dicho que tus enzimas hepáticas están ligeramente elevadas, pero que no hay de qué preocuparse y que te las volverán a revisar en un año, por esto es que es importante. Ahora bien, después de todo eso, lo realmente alentador de la resistencia a la insulina es que es uno de los problemas metabólicos más reversibles que vemos en medicina. No tienes que cambiar toda tu vida de la noche a la mañana para empezar a mover las cosas en la dirección correcta. Solo 2 cambios por sí solos pueden marcar una diferencia absolutamente enorme. El primero es aumentar la cantidad de fibra y proteína en tus comidas. Sabemos que la fibra ralentiza la absorción de glucosa en tu intestino, y la proteína estimula tus hormonas de la saciedad, que te mantienen más lleno por más tiempo. Así que juntos mitigan ese gran pico de glucosa e insulina, que impulsa todo este proceso en primer lugar. El segundo cambio es simplemente caminar después de las comidas, y hace poco hice un video sobre esto por si quieres echarle un vistazo. Incluso solo 10 minutos después de comer, ayudan a tus músculos a absorber la glucosa de tu torrente sanguíneo y usarla como energía, lo que significa que tu cuerpo no necesita liberar tanta insulina para eliminar esa glucosa. Es un hábito realmente pequeño. Es increíblemente simple, pero metabólicamente es increíblemente poderoso. Esas 2 cosas por sí solas, es decir, más fibra y proteína, y un corto paseo después de comer, pueden estabilizar significativamente tu nivel de azúcar en la sangre y comenzar a mejorar la sensibilidad a la insulina con el tiempo. Ahora bien, obviamente aquí solo he arañado la superficie. He profundizado mucho más en la resistencia a la insulina, cómo se desarrolla, y qué puedes hacer realmente al respecto en otros vídeos del canal. Así que, si quieres explorar esto adecuadamente, te recomendaría mucho que vieras esos videos. Tener una de estas señales no significa que definitivamente seas resistente a la insulina, pero tener varias de ellas juntas, particularmente una combinación de las señales físicas y los síntomas, es algo que realmente vale la pena tomarse en serio. La mayoría de los médicos de cabecera analizarán tu glucosa en ayunas y tu HbA1c. Ambas son pruebas de glucosa. Básicamente están midiendo lo que está haciendo tu nivel de azúcar en la sangre. Y recuerda esa analogía de la presa del principio. Tu nivel de azúcar en la sangre puede verse perfectamente normal río abajo durante años, mientras la presión detrás del muro aumenta lentamente. Lo que esas pruebas estándar no miden es la presión en sí. No analizan de forma rutinaria la insulina en ayunas. Un análisis de insulina en ayunas mide el nivel real de insulina en tu sangre después de un ayuno nocturno. Y si ese nivel es alto mientras que tu nivel de azúcar en la sangre todavía se ve normal, entonces eso te dice que tu cuerpo está trabajando horas extras para mantener ese nivel normal de azúcar en la sangre, que es exactamente como se ve la resistencia a la insulina. Y de hecho, puedes llevar esto un paso más allá con algo llamado HOMA-IR, o índice HOMA, dependiendo de dónde estés, que utiliza tanto tu glucosa en ayunas como tu insulina en ayunas juntas, para calcular una puntuación que básicamente determina qué tan resistente a la insulina eres, en realidad. Y es un marcador temprano mucho más sensible que la glucosa o la HbA1c por sí solas. Ahora bien, obviamente, es probable que tu médico no ofrezca esto de forma rutinaria,
pero puedes hacerte una prueba de insulina en ayunas de forma privada, a través de muchos laboratorios diferentes en el Reino Unido y los Estados Unidos. No quiero recomendar ninguno en específico, pero si simplemente buscas esto en Internet, estoy seguro de que aparecerán algunos cerca de ti. Honestamente, esta es realmente una de las cosas más útiles que puedes hacer si quieres entender qué está sucediendo realmente en tu metabolismo antes de que aparezca en un análisis estándar. Así que ahí lo tenemos. Realmente espero que hayas obtenido algo de valor de este vídeo hoy. Solo quiero decir muchas gracias por todo el apoyo a medida que este canal crece. De verdad espero que estés encontrando útil todo este contenido. Por favor, hazme saber en los comentarios si hay otras cosas en las que quieres que me concentre en el futuro, e intentaré hacer mi mejor esfuerzo para abordar tantas como sea posible.